Bueno, Chile ha tenido un rol relevante a nivel global en términos climáticos y no ha sido la excepción el último diálogo climático de Petersberg en Alemania, con la participación de distintos representantes de distintos países, 40 países. En esta antesala se abrieron los temas a tratar antes de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de este 2022, o la COP, como la conocemos, que va a ocurrir en Egipto. Esto a nivel internacional, mientras aquí también siguen nuestras propias agendas. Sabemos que estamos en un gobierno que se ha declarado el primer gobierno ecologista de la historia de Chile y ha hecho compromisos muy específicos con hitos que ya hemos seguido durante este programa, pero queremos seguirle la pista a la ambición, y para hablar de esto, ¿quién mejor que la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, que está junto a nosotros? Muchas gracias por estar aquí en Futuro 360, ministra. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder conversar de estos temas. Lo primero, tenemos harto tiempo, pero muchos temas, así que seamos muy ejecutivas. Lo primero, parte de los temas que se hablaron en estos diálogos que ocurrieron en Berlín en junio son el difícil escenario internacional mientras está ocurriendo una guerra en Ucrania. Pero también la guerra en Ucrania como que aceleró una conversación que se venía planteando en los diálogos climáticos hace mucho tiempo, que es la de la energética. ¿Cuánto nos vamos a demorar en hacer esta transición tan anhelada? Y cómo esta guerra nos mostró que la aparente certeza que teníamos era más bien una gran fragilidad, esta de depender de combustibles fósiles, en este caso como el gas. Cuéntenos cuáles son como sus tres cuñas favoritas, para bien o para mal, en esta materia de cómo se cruza la crisis energética con la crisis ambiental. Sí, totalmente. Yo creo que toda crisis es una oportunidad. Este es un gran ejemplo de lo que eso significa. Europa, en varios países de Europa tenían una dependencia muy grande del gas. Están con una agenda ambiciosa de ir sacando gradualmente los combustibles fósiles de su matriz energética, ¿verdad? Con un compromiso ambicioso, no solamente de carbono neutralidad al 2050, que está demasiado alejado, sino con también objetivos al 2030. Y bueno, aparece una guerra que corta el gas y hay una emergencia energética, una emergencia que estamos viendo también en el caso de Chile. Los inviernos se hacen difícil, los gobiernos tienen que preocuparse y ocuparse de darle calor a los hogares, así muy literalmente. Pero se puede ver de dos maneras. O me doy cuenta que efectivamente cuando yo dependo de una sola fuente, eso es como lo contrario de resiliencia. Y recordemos que la crisis climática requiere, claro, transformaciones, transiciones y requiere construir resiliencia. Eso es lo que queremos hacer, ser un mundo, países más resilientes. Entonces, diversificarse. Y diversificarse a una velocidad muy rápida. Y yo creo que eso está claro. Pero cabe la duda cuando en la urgencia escuchamos de que se vuelven a abrir o se mantienen abiertas termoeléctricas a carbón, Alemania vuelve a comprar carbón que ya no quería seguir usando, etcétera. Claro, igual ahí me gustaría detenerme un segundo, porque hay una cosa que hemos planteado aquí, que es la pregunta de ¿cómo uno salva el momento? O sea, a usted le tocó estar en Europa en plena ola de calor. Sí. Y la ola de calor obligó a hacer algo que la misma Comunidad Europea había pedido. La Comunidad Europea había pedido, use poco su aire acondicionado, ahorre energía, porque winter is coming, viene el invierno, como decía Game of Thrones, ¿verdad? Y no se ve fácil, no saben cuánta energía van a tener, tienen poca energía. Entonces, esos aires acondicionados que pudieron quedarse en ahorro, no quedaron en ahorro porque vino una ola de calor, también efecto del cambio climático. Entonces, ¿cómo uno hace para construir resiliencia y atender a la emergencia, en este caso que produjo la ola de calor, y prepararse para el invierno y hacer la transición? En el fondo, entendemos los humanos, entendemos las declaraciones de estos diálogos. Lo que no entendemos es cómo van a lograr llevarlo a la práctica con eficiencia, que es algo que hasta ahora no hemos logrado como humanidad. Entonces, ¿cuáles son esas piedras de tope y dónde es que se ponen los acentos para que no siga ocurriendo lo que está pasando? Yo creo que el acento tiene que estar en uno, y estoy pensando en los gobiernos, ¿verdad? Tienen la obligación de preocuparse y de ocuparse de la seguridad energética de sus habitantes.
pero las decisiones que yo tome para el cortísimo plazo no pueden hipotecar el futuro. Pero que ahí está la clave. O sea, yo tomo una decisión ahora, pero esto no me puede permitir que me quede con una infraestructura que voy a tener que la obligación por contrato, etcétera, usar por 10, 20 años más, cuando ya definitivamente no puedo. Y estaban en Alemania. ¿Qué decían los alemanes respecto de estas contradicciones? Ellos estaban seguros que sus modelaciones, y no solamente los alemanes, los europeos en general, iban a permitir seguir con el compromiso al 2030 a pesar del retroceso parcial de este invierno. Así es que eso, a ver, cada vez que yo retraso un poco más las medidas, eso significa que voy a tener que tomar medidas más drásticas, sí, más a futuro. Y más a futuro estamos hablando del próximo año y del subsiguiente. Yo creo que el sentido de urgencia eso es lo que es importante que nadie se olvide. No olvidando la urgencia del presente, también la urgencia de hacer esa transición energética lo más rápido posible, diversificando nuestras fuentes de energía. Ministra, me gusta el énfasis que está tocando, porque este año hemos pisado espinas dolorosas. Una de las conversaciones que nosotros teníamos cuando usted ni siquiera era prospecto de ministra, era la conversación sobre las zonas de sacrificio. Ocurrió aquí un hito totalmente inesperado, que es el anuncio de Codelco, ¿verdad?, de hacer cierres anticipados de parte de sus operaciones, con todo el impacto social que eso tuvo. Vimos todas las protestas, todas las negociaciones que hubo al respecto, pero parece ser que ese es el tono de lo que se necesita en este momento, ¿verdad? Como, ¿sabes qué? Esto no da para más, hay que cortarlo aquí y hay que avanzar. Sin embargo, también han pasado 40 días desde ese anuncio y la cosa está ahí como medio tranqui en el Congreso, cuando nada está tranqui en el Congreso, además. O sea, pucha que está complicado el escenario político, pucha que es difícil empujar cosas que tienen vista de largo plazo. ¿Cómo ve usted, como parte de este gobierno, que esas medidas se puedan implementar rápido y puedan tener las medidas que se necesitan, el impacto que se necesita? Sí. Mira, te voy a ser súper sincera. Cuando a mí me invitaron a ser ministra de Medio Ambiente, si había un tema que me preocupaba y que de verdad que, o sea, no es que no me haya dejado dormir, pero que me preocupaba era, ¿yo voy a poder hacer alguna diferencia en estas así llamadas zonas de sacrificio? ¿Vamos a poder hacer algo? Y lo que me producía eso era como que, pucha, y si no lo logro, si no podemos hacer nada, porque yo sé que los ministros anteriores es una deuda que tenemos por tanto tiempo y que nos duele, Entonces, de verdad que era una cosa que me habría dejado muy mal de no poder hacer nada. Y cuando está este anuncio, cuando comienza a haber un plan y de las cosas que te puedo contar de que sí están ocurriendo. Me puede contar lo que no me puede contar también, no hay problema. No, eso no. Pucha, me siento así como que bien. Como Siente que hay un pequeño, sí, esperanza de que las cosas sí pueden cambiar, y eso de verdad que me deja a mí muy contenta, me deja como tranquila con mi conciencia de que no solamente es voluntad, porque yo creo que siempre ha habido voluntad, pero no sé, pues, las conjunciones a veces no se dan, y yo siento que en este momento se da. Y eso tiene que ver con que yo siento de que aquí hay un compromiso más transversal con el medio ambiente. ¿Y por qué desde el presidente no lo hacen para al abajo? Tiro? Ya ocurrió, ya bueno. Codelco dio ahí el Máximo Pacheco. Siempre, a ver, tomó el palito caliente. Sí, el anuncio siempre fue de que este es un proceso largo. La primera parte es una negociación con los trabajadores, después tienen que entrar a Cernagiomín para el cese temporal, que tiene que dar un permiso, y está este tema de que hay una ley que obliga a Codelco a fundir en ventana. Entonces tiene que haber ese cambio de la ley. Ese proyecto de ley, que es un proyecto bien simple, ya está discutido, está aclarado, y espero que entre pronto al ¿Ve voluntad Congreso. política en el Congreso también?
Yo creo que desde sí. este punto de vista? Yo creo que sí. A ver, yo una vez que se hizo el anuncio fui a hablar a varias comisiones y entendiendo de que este es un tema multifactorial, etcétera, el tema de salud yo creo que es como el central y simplemente seguir dejando como una población a merced de una empresa tan antigua que tiene un rol tan importante, no el único, pero un rol muy importante en los niveles de contaminación de ese territorio, es lo que está pesando más fuertemente. Claro. Así que yo espero que... Ahí los estudios decían que eran alrededor del 62% de las emisiones relacionadas con el óxido de azufre, lo que se subsana con Codelco, y se le adjudica otro porcentaje bastante alto. En total, Codelco más ENAP tendría más o menos el 90%. ¿Empujará esta la agenda también para ENAP? Yo espero que sí. Yo creo que lo que también Máximo Pacheco dice muy claramente es que, bueno, Codelco, una empresa del Estado, tiene que dar el ejemplo con los estándares medioambientales del siglo XXI. Para allá iba mi siguiente pregunta, y es ¿cuáles son los otros ejemplos que el Estado tiene que dar? Porque aquí hay una prueba muy concreta de que el Estado da el ejemplo de una señal que es dolorosa. O sea, cuando hay unas inversiones de ese tamaño, cuando hay un capital laboral de ese tamaño, cualquier cosa que uno haga duele, molesta, incomoda, es complicada. ¿Qué otras señales dolorosas debieran tender a dar el Estado de aquí en adelante en miras a los enormes desafíos pendientes que tenemos en materia climática? Lo pregunto en particular con, por ejemplo, la cantidad de anuncios de que todavía hay muchas salmoneras funcionando en zonas de conservación o leyes que cuesta implementar, como las de la protección de los humedales. Las ganas de que eso se amplíe, protección efectiva para ciertos parques nacionales. ¿Dónde usted cree que está el dolor? Y lo digo también por la ley que ha tardado tanto. La Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Sí, esa es mi mayor, en este momento, ocupación, de todas maneras. Yo probablemente esto lo dije en una de las primeras entrevistas que di cuando se anunció que yo iba a ser ministra, y es un falso paradigma que el desarrollo económico es opuesto al cuidado medioambiental. La situación de degradación medioambiental es tal, y no solamente en Chile, en el mundo, que nos hace perder mucha plata. Que tenemos que entender muy claramente que el desarrollo tiene que ir de la mano con el cuidado de la naturaleza. No hay otra manera de hacerlo. Pero además nos cuesta muy caro, ese era el comentario que hacía. Además ya hay muchos estudios que dicen que la crisis ambiental nos cuesta mucha plata efectivamente. El punto es que es a un plazo que no alcanzamos a calcular en el momento presente, ¿no? Eso es una manera bien ciega de ver las cosas. Ahora, es la manera que venimos haciendo las cosas. Entonces, el incorporar esto de verdad en la manera en que pensamos que tiene que venir el desarrollo es lo que yo diría que está permeando, por lo menos en el Estado, en el gobierno. Recordemos que la ley marco de cambio climático, que da una hoja de ruta a este desarrollo más limpio, involucra 17 ministerios, ¿ya? Así que esto también es parte del aprendizaje, y será el Estado que tendrá que aprender a hacer las cosas de manera distinta, y tendrá que ser el sector privado también. Y en ese sentido tenemos, yo diría que mucha suerte en Chile, porque hay una perspectiva que la transición energética no es costo, sino que es ganancia para Chile, y el cuidado efectivo del medio ambiente, porque efectivamente tenemos harto cuidado como en el papel, ¿verdad? Muchas áreas protegidas declaradas, y ahora hay que hacerlo de manera efectiva y valorarlo, y yo creo que esto nos va... ¿Qué falta para que sea de manera efectiva? Falta plata, sabemos. Sí, falta plata. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quién falta? Mi propósito es que tengamos una institucionalidad medioambiental fortalecida. Y fortalecida significa que efectivamente que sea más grande, que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda realizar sus evaluaciones de manera completa, que tengamos buenas líneas de base para entender
qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Y cómo se que relacionan tengamos... las cosas, que es una de las cegueras de lo que ocurre en las zonas de sacrificio, ¿no? Que se evalúa cada cosa separada y no junta. Exactamente, y se está transitando a los efectos acumulativos, sinérgicos, etcétera. Un buen ordenamiento territorial. Un buen ordenamiento territorial. Este territorio tiene estas posibilidades. Este lo quiero proteger. Acá tendré mis industrias. Acá viven las personas. Estos serán los humedales que voy a proteger. Y con eso ahorrémonos una cantidad de conflictos socioambientales por desarrollos que algunos quieren, algunos no quieren, que sí queremos quizás, pero que quizás debería ir ahí y no acá. Yo creo que tenemos mucho que desarrollar. Y yo en eso veo, cuando lo logremos hacer, efectivamente este país va a poder darle un bienestar a los chilenos y chilenas con desarrollo económico, con cuidado del medio ambiente y con bienestar social. Ministra, antes de entrar a esta entrevista hablábamos un poco del escenario internacional de la próxima COP. La próxima COP va a ocurrir en Egipto. Toda esa zona es una zona que internacionalmente ha sido conocida por cuánto ha aportado justamente combustibles fósiles al mundo, ¿verdad? Y por lo tanto su agenda no es exactamente la misma que la del resto del planeta, porque en esta transición hacia otra energía ellos principalmente pierden, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted la próxima COP y tratando de recordar también algunos comentarios que le escuchaba a propósito de los diálogos, de cuánto se está desdibujando los compromisos que tanto costó y que al final sentimos que fueron pocos de la última COP, mirando a la siguiente COP? Sí. Ya, para contextualizar, la agenda climática tiene una gran reunión al año que es la COP, ¿ya? Y después hay reuniones a lo largo del año que son a veces a nivel ministerial, o sea, políticas, donde tenemos que reafirmar los compromisos, como lo fue esta reunión en Berlín hace un par de semanas atrás, y otros donde van los negociadores. Yo creo que estamos en una crisis que yo no tengo la respuesta. Está claro que esta agenda tiene que desarrollarse en el marco del multilateralismo, ¿ya? Pero en el marco del multilateralismo en la cual se requiere el consenso en las decisiones de los casi 200 países que están ahí, hace que las decisiones sean bastante lentas de tomar. Cada país tiene sus propios intereses de cómo llevar adelante la agenda de transición energética, la ambición por acá, otros que los desarrollados o en desarrollo que quieren que les ayuden. Hay un principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, lo que hace que todo el tema sea muy complejo. Entendiendo que tenemos que seguir en el multilateralismo, yo siento que quizás hablar del 2050, incluso del 2030, nos da espacio para que en esas conversaciones complejas siempre las podamos ir chuteando para el próximo año. Me pregunto si no de una copa a la otra uno tiene que ponerse una meta anual. Una meta anual. Para poder acelerar el tranco. Para que nadie tenga la excusa de que... De la misma forma que se gestionan los equipos, se gestionan las COP. Sí, uno así se gestionan los equipos, me imagino. Para el año. Exacto. Interesante modificación. Tiene que ahí ejercer su influencia, que sabemos que no es poca, por lo menos en el último tiempo. Ministra, para ir cerrando, nos encantaría que nos cuente alguna primicia, porque somos su programa de tribuna sobre la agenda climática en general, y también que nos anticipara un poco de qué manera pretenden empujar a través del gobierno ciertas medidas que están pendientes. Se postergó, por ejemplo, en la reforma tributaria la discusión del impuesto verde. Es una discusión relevante porque sabemos que el impuesto hasta ahora, como está ejecutado, no está cumpliendo el propósito que tiene, que es desincentivar el uso de combustibles fósiles. Entonces, ayúdenos a mirar hacia allá y ayúdenos a empujar con usted también la agenda climática. Ya, encantada. Sí, efectivamente, en la reforma tributaria, el pilar de los impuestos correctivos, ¿verdad?, que son los que no tienen el propósito de recaudar, sino que más bien a través de esos instrumentos incentivar o desincentivar algún cambio.
quedó para el segundo semestre. Así que estamos trabajando ahí en conjunto con el Ministerio de Energía. Transporte debiera sumarse también y coordinado por Hacienda para que eso ocurra. ¿Se entiende que es correctivo y se le... No sé, porque hay cosas que reformar, Sí. que la plata no puede ir para el mismo lado. Ya se sabe que como todo llega a un mismo pozo, al final todo se revuelve. Pero revisábamos antes con otro experto en un capítulo previo que la plata que se recauda para el medio ambiente debiera invertirse en medio ambiente y para eso Sí. debiera estar en un pedacito separado, ¿no? El ministro de Hacienda por primera vez que está como poco más abierto, por ejemplo, a de que parte de los impuestos se reinvierta en la misma región. Siempre había habido como harta reticencia a eso, ¿verdad? Así como que ya no, lo que se recauda es para todos. Para todo y nosotros acá decidimos, y en este caso hay una apertura para eso. Las compensaciones que están, aquí estoy pasándome a otra ley, que es la Ley Marco de Cambio Climático, que también tiene un tema de reducción de emisiones que se pueden hacer a través de compensaciones relacionado también con contaminación local, ¿verdad? Para que efectivamente no pueda remediar lo que puede remediar el daño localmente que el daño que genera en los el habitantes territorio. de ciertas... así que yo creo que hay espacio para todas esas cosas. Yo creo que lo que hay que recordar es que aquí hay la transición energética, carbono neutralidad, es una agenda que es compleja, las piedras en el camino aparecen en todos lados, ¿verdad? La guerra no la esperaba nadie y también está complicando a Chile. Necesitamos todos los instrumentos posibles. La ley nos da una ruta, nos da un presupuesto que hay que cumplir, pero los instrumentos económicos que existan, que podamos usar para acelerar esto, para involucrar al mundo privado, vamos a tener que usarlos todos aquí. No hay tiempo para dejar alguna cosa no por usar. Algo que vaya a hacer el gobierno para empujar la ley de servicios y áreas protegidas que está tan pendiente hace tantos años. Mira, la verdad las cosas... Para que terminemos con una buena noticia al año, digamos. Sí, estamos avanzando, yo encuentro que estamos avanzando bien en la Comisión de Agricultura. Que no panda el cúnico, dice usted. Sí, así que estamos seguros. Lo que no alcanzamos a hablar y que yo creo que es una ley que a mí me encanta porque tiene tantos co-beneficios es el que se llama de residuos orgánicos, que ya me dijeron que no lo denominaron así, es una ley de vegetales. Para que no terminen los rellenos sanitarios, tenemos una crisis de rellenos sanitarios, emite gases de efecto invernadero, ¿verdad? Metano. Es una ley muy participativa, de mucha educación ambiental, y en estos momentos que producto de la guerra, no solamente los precios altos de los combustibles, sino también una falta de fertilizante, esos puede ser una gran orgánicos, fuente de hacemos claro, fertilizantes naturales y podríamos darle también una vuelta a agricultura regenerativa. Yo creo que a mí me encanta, es una ley que tiene muchos co-beneficios y eso se ingresa también durante este año. Esto ocurrió hace un par de semanas, nosotros lo seguimos también y efectivamente permite disminuir el tamaño de los rellenos sanitarios, que es algo que es tan urgente. No tenemos espacio donde botar basura, esto ocupa basura, pero además genera gases muy tóxicos como es el metano, lo hemos visto antes. Muchas gracias, ministra, por su participación en Futuro 360. Vamos a seguir atentos de las novedades. Esperamos tener las primicias también. Encantada.